Saludos, señores oficiales. Nos encontramos nuevamente en estas jornadas académicas y el día de hoy nos toca saltar al Océano Pacífico. Habíamos terminado nuestras jornadas del océano, del mar Mediterráneo, y vimos lo que fue el resumen de, la, de las maniobras, de lo que fue la ocupación de Europa, cómo se dilató Alemania y luego cómo se comprimió hasta quedar reducido a lo que terminó la guerra con la Alemania dividida en dos. Bien, señores oficiales, hoy nos vamos al Teatro del Pacífico, quizás el más rico en experiencias, en batallas del orden naval. Ahí sí podríamos decir que solamente actuó la Marina. Sí, me dirán, a la hora del desembarco desembarcaron los ejércitos, cierto es, pero es la Armada, y particularmente la Armada estadounidense, la que cobró protagonismo y tuvo estas acciones en el Océano Pacífico. Vamos a intentar verlas en algunas jornadas. Hoy vamos a hablar de la expansión japonesa. Hay que ver con detenimiento porque todo esto habla de la maniobra estratégica general que se vivió. Para nosotros los occidentales siempre nos hemos convencido que la Segunda Guerra Mundial inició el 1 de septiembre de 1939 con la invasión alemana a Polonia. En rigor no es así. En 1937 se inició la Segunda Guerra Chino-Japonesa. Japón invadió a China, ya vamos a ver algo de esto, y realmente ahí se inició la Segunda Guerra Mundial. Pero para nosotros, como los efectos europeos son los que nos llegan más a nuestros lares, siempre nos hemos manifestado indicando que empieza en 1939 con la invasión de Polonia. Pero esta guerra chino-japonesa, si la llevamos individualmente y no le sumamos o no le confundimos o le mezclamos con la Segunda Guerra Mundial, podríamos decir que es una guerra separada. Pero esta guerra chino-japonesa, la Segunda Guerra chino-japonesa, se terminó exactamente en la misma forma o en el mismo momento en que se firmó la paz en 1945 a bordo del acorazado Missouri. Ambas guerras terminaron allí. Y recordemos que en 1895 se produjo la primera guerra chino-japonesa. Japón se tomó muchos territorios de China, y las potencias europeas, cuando ya se firmó la paz, obligaron a los japoneses a devolver todos los territorios conquistados en esta ocasión. Ellos tenían siempre un recelo y una rivalidad muy muy grande entre chinos y japoneses. Entonces ellos se pretextaron, porque Japón era mucho más poderoso en aquella época, se pretextaron. Recuerden que Japón se había incrementado su potencial gracias al apoyo de Gran Bretaña y de Estados Unidos, y por eso que derrotó en la guerra ruso-japonesa de principios del siglo anterior a una potencia como era Rusia. Entonces, utilizando ciertos pretextos nada más, no, Japón no quería allanarse a la Liga de las Naciones que se formó después de la Primera Guerra Mundial. Usó varios pretextos y decidió retirarse. Se retiró de las ligas de las naciones, y sabía que necesitaba recursos naturales. Japón no tiene petróleo y tenía que ir a buscarlos. Entonces inició esta Segunda Guerra chino-japonesa, y Estados Unidos, Gran Bretaña fueron inmediatamente en apoyo de los chinos, ¿no? Los japoneses buscaban materias primas, y tenía el 75% que estar siempre importando. Pero en cambio, respecto a petróleo, hay que importar el 89% de las necesidades de su consumo. ¿Sí? Entonces, esta Segunda Guerra chino-japonesa inició en 1937. Japón había ocupado Manchuria, lanzó ataques contra Pekín inclusive. El gobierno chino trasladó su sede a otra ciudad, ya dejó de estar en Pekín, fue a Chongqing, y los japoneses fueron muy crueles, brutales, dice inclusive, ¿no? En la masacre de Nankín, de esto nadie habla de la masacre de Nankín, ¿no? 300.000 civiles murieron en un mes. Era increíble todo lo que había ocurrido. Pero
esa crueldad no se habla mucho. Los japoneses, imagínense ustedes, 300.000 civiles que empezaron matando por allí. Miren ustedes, ¿no? La guerra chino-japonesa se prolongaba mucho más de lo que habían pensado. Ya llegaba 1939, los soviéticos y los japoneses se chocaron, ya tuvieron su primer fricción el 8 de mayo de 1939. Por eso hablo yo de que la guerra mundial empezó realmente con la guerra chino-japonesa, ¿no? Entonces, la presencia japonesa en el lejano oriente era con mucho celo visto por la Unión Soviética. Miren ustedes que la Unión Soviética, Rusia actual, tiene pues un enorme territorio que llega hasta el Pacífico y se toman frente a frente con Japón, pero tenía mucho recelo Rusia después de haber tenido la mala experiencia de la guerra ruso-japonesa. Y Rusia, frente a la situación que estaba viviendo ya en el enfriamiento que se estaba dando ya en Europa, viendo el crecimiento de Hitler y temiendo que pudiese haber dos frentes, porque tenía que le atacase Hitler. Hitler le puede estar atacando y con ese temor mejor decidieron hacer un armisticio, una paz, conversaciones con el Japón que le evitasen entrar en la guerra completa, que es lo que temían, y no querían ir a esta situación, ¿no? Entonces ellos firmaron este pacto, dice aquí, ¿no? El pacto Ribbentrop-Molotov. Era un pacto que se pusieron de acuerdo para evitar tener el enfrentamiento en dos frentes, ¿no? Entonces ellos pacificaban en el oriente y se dedicaban solamente a occidente porque ya veían venir la guerra que se desataba y que les llevó hasta 1945 en la Segunda Guerra Mundial. Entonces estamos ya entrando a 1940, estaban ya en plena guerra en Europa, ya las fuerzas alemanas habían invadido los Países Bajos, habían entrado, se lanzaron, y claro, estaban en la guerra, la guerra chino-japonesa. Los Estados Unidos e Inglaterra dieron un apoyo enorme a China para formar un escuadrón aéreo que le llamaron los Tigres Voladores, ¿no? Las fuerzas japonesas que estaban en el proceso de expansión porque necesitaban recursos, fueron e invadieron inclusive la Indochina francesa. Indochina es realmente Vietnam, así se llamaba en aquella época, ¿sí? Entonces, la expansión llegó hasta el sur de Asia y Japón empezó a manifestar ya esos afanes expansionistas y a ganar terreno en toda la cuenca del Pacífico. Hitler, que había formado el eje con Italia y Japón, ocultó a los japoneses el plan que tenía de invadir a la Unión Soviética, pero como dijimos, Rusia, temiendo esta invasión que se podía ver, ¿no?, firmó ese pacto de neutralidad con Japón, ¿no?, que comentamos el rato, el Ribbentrop-Molotov. Entonces, los Estados Unidos y el Reino Unido y Países Bajos comenzaron el embargo de petróleo a Japón y a ellos que necesitaban esto. Entonces, estas condiciones que le pusieron los países estos, Estados Unidos, Reino Unido, eran rechazadas por Japón. Entonces Japón no le quedó más y dijo, vamos a planificar un ataque para forzar a que acepten mis condiciones. ¿Y ante quién tengo que irme? Estoy en el Pacífico, ante Estados Unidos. Vamos a atacar Pearl Harbor. Vamos a atacar Pearl Harbor y es lo que planificaron ellos, ¿no? Porque es la flota del Pacífico de los Estados Unidos, es lo que se le oponía a la gran expansión que ellos tenían pensado para apoderarse de los campos petroleros que tenían las Indias neerlandesas, que existían en aquella época todavía, ahora son países independientes, ¿no? Entonces, el primer ministro japonés ya aceptó, y no quería a regañadientes, aceptó el problema y tuvo que
llegar hasta Hirohito, al emperador Hirohito, que eligió finalmente seguir los consejos del ala más belicista, y el 1 de diciembre, ¿no?, en una conferencia, como dice aquí, aprobó el comienzo de la guerra contra Estados Unidos, donde ya tuvo el visto bueno del emperador y podían hacerlo sin ningún problema. Entonces, durante la década, si recordamos un poco, durante la década de los 30, Japón se expandió por China, provocó la guerra chino-japonesa en 1937, invadió la Indochina francesa en 1940, Estados Unidos enviaron la flota del Pacífico para tratar de amedrentar, esto no se consiguió. Entonces se produjeron estas tensiones, ¿no?, en la necesidad de conseguir suministros por parte de Japón, y finalmente se desembocó en el ataque a Pearl Harbor. Simplemente, como consta aquí una anécdota, por el cambio de hora y el cambio de fecha que hay allí, el embajador japonés se equivocó y la declaración de guerra llegó el 8, que tenía que haber llegado el 8 de diciembre, llegó el 9 de diciembre, cuando el ataque a Pearl Harbor se había realizado el 7 de diciembre. Entonces esas son las cosas de diplomacia que se tienen en cuenta inclusive, ¿no es cierto? Entonces se lanzó el ataque sorpresa contra Pearl Harbor, pero no solo fue contra Pearl Harbor, también atacaron Tailandia, otros territorios británicos, inclusive Hong Kong. Ahí están las unidades que se empeñaron, las unidades que se fueron destruyendo. Sin embargo, los principales portaaviones estadounidenses, que era el objetivo principal, el blanco más atractivo, no estuvieron en Pearl Harbor y no pudieron para ellos destruir que lo hubieran querido, y por eso es que los Estados Unidos pudieron recuperarse tan rápidamente para el contraataque y la recuperación, lo que se hizo en la reacción aliada, prácticamente de los Estados Unidos, ¿no?, para poder destruir luego a los japoneses. Bien, es cierto que quedó muy limitada, ¿no? Se tuvieron un golpe muy fuerte los estadounidenses, pero no les destruyeron lo principal. Lo principal se quedó con ellos, que eran sus portaaviones. Entonces vamos a ver este pequeño video del ataque a Pearl Harbor, que creo que es importante. El 7 de diciembre de 1941, el mundo se hizo eco de una terrible noticia. La base estadounidense de Pearl Harbor, ubicada en las islas Hawái, era atacada salvajemente por el Imperio Nipón del Sol Naciente. Los japoneses percibieron este hecho como una gran victoria, aunque supusiera la entrada definitiva de Estados Unidos al lado de los aliados en la Segunda Guerra Mundial. Me temo que hemos despertado a un gigante dormido. Es una frase puesta en boca del almirante Isoroku Yamamoto en una famosa película, porque era cierto que un gigante había despertado. En la segunda mitad del siglo XIX, el imperio japonés dio un manotazo en el tablero geopolítico mundial. Su rápida modernización en la era Meiji propició que se subiera al carro de las grandes potencias mundiales en tiempo récord. Pero como buen imperio que era, necesitaba de otras naciones de las que extraer sus recursos, al igual que hacían sus homólogos europeos. Así fue como Japón empezó una carrera colonialista que le llevó a enfrentarse a países como China, Rusia o Corea, con grandes victorias de las que sacar pecho para mayor gloria del sol naciente. Especialmente doloroso fue el caso de China, cuyo inmenso territorio ansiaba poseer Japón. En 1931 se estableció un estado títere en la región de Manchuria conocido como Manchukuo, bajo el mando del emperador Puyi, pero todavía no era suficiente para los nipones. 6 años después, estalló oficialmente la Segunda Guerra Sino-Japonesa, una guerra muy cruenta, con episodios tan espeluznantes como la masacre de Nankín. En esta localidad tuvieron lugar cientos de miles de violaciones y asesinatos a sangre fría, cometidos mayoritariamente contra la población civil china. ¿Hasta dónde estaba dispuesto a llegar el sol naciente? Occidente se escandalizó, aunque antes tenía otros problemas que afrontar. Francia y Reino Unido no hacían más que claudicar ante las aspiraciones de Hitler, quien deseaba crear su imperio de los 1000 años en Europa. El tiempo corría, mientras el imperio nipón iba dejando un reguero de destrucción allá donde pasaba. A causa de la ferocidad japonesa, China se preparó para una larga contienda de desgaste. Los japoneses avanzaban sin tregua. En septiembre de 1940, la Indochina francesa quedó bajo el control del sol naciente. Por estas mismas fechas, Japón se unió al pacto tripartito junto con Alemania e Italia. Al otro lado del Pacífico, no veían con buenos ojos todas estas acciones. Había llegado el momento de cortarle las alas al agresor asiático.
En verano de 1941, Estados Unidos decidió suspender las exportaciones de petróleo a Japón, a ver si de esa manera se le quitaban las ganas de seguir rapiñando Asia. Un serio revés para los planes del Imperio nipón. Sin el ansiado oro negro, tendrían que poner fin a su sueño de crear la esfera de la coprosperidad de la Gran Asia Oriental. ¿O no? Pues el almirante Yamamoto había ideado un ataque sorpresa a la marina estadounidense estacionada en el Pacífico. Su objetivo era impedir su interferencia en la conquista del sudeste asiático y en la obtención de sus valiosas materias primas, además de asestar un duro golpe a su orgullo hundiendo sus acorazados. Pero, ¿habían calculado bien los japoneses? En octubre, Hideki Tojo, ministro de guerra, se convierte en primer ministro del Japón. La llegada al poder de este convencido belicista no hizo sino tensar todavía más la cuerda. Japón no estaba dispuesto a dejarse avasallar por nadie, ni siquiera por los estadounidenses, quienes le exigían detener su vorágine conquistadora. De eso ni hablar. Para principios del mes de diciembre, las negociaciones con Washington estaban totalmente rotas. Ya no había marcha atrás. El almirante Chuichi Nagumo se preparaba para su célebre misión. Sin embargo, poco antes del ataque a Pearl Harbor, el imperio japonés quiso enviarle cortésmente al gobierno estadounidense un documento en el que se exponía el fin de las negociaciones. Pero, por diversos motivos, dicho documento no pudo llegar a tiempo. La flota combinada japonesa ya tenía preparada una vasta flota compuesta por 6 portaaviones acompañados por acorazados, destructores, submarinos y otras naves. A unos 300 kilómetros de Pearl Harbor, los pilotos japoneses fueron formando en la cubierta de los portaaviones. La suerte estaba echada. Profirieron su grito de guerra ¡Banzai! Y treparon a sus aparatos dispuestos a cumplir su misión. La moral estaba muy alta. Poco después, una maraña de aviones bombarderos torpederos Nakajima, bombarderos en picado Aichi y cazas Zero enfilaba el camino hacia las islas Hawái. Los hombres del emperador Hirohito surcaban los cielos camino a su cita con la historia. El capitán de fragata Mitsuo Fuchida rompió el silencio para anunciar por radio el inicio de las operaciones. La clave elegida quedó grabada para la historia: Tora, Tora, Tora. El ataque era inminente. Mientras tanto, en la base de Pearl Harbor habían amanecido bajo los rayos del sol de una espléndida mañana de domingo. Buena parte del personal se hallaba todavía descansando, ajeno a lo que todavía estaba por llegar. En los aeródromos, los aviones se encontraban estacionados ala con ala, como para pasar revista, en una posición extremadamente vulnerable. Nada parecía presagiar un ataque enemigo. La estación de radar de Opana Point, en la isla de Oahu, detectó la presencia de una formación de aviones que iba aproximándose. Pero los estadounidenses tuvieron la mala suerte de que aquella señal se confundiese con la llegada de una flota amiga que estaba prevista. 7:48 de la mañana, hora hawaiana. De repente, decenas de torpedos y bombas japonesas, algunas de 800 kilos, impactan de lleno sobre barcos desprotegidos. Era la primera oleada de ataque. El tranquilo paraíso de Hawái se transformó en unos instantes en un infierno de explosiones, incendios y humaredas que envolvieron los muelles y las instalaciones portuarias. Algunos marineros no tuvieron siquiera tiempo de despertarse antes de ser alcanzados por las llamas. ¡Nos atacan! ¡Prepárense para el combate! ¡No es un ejercicio! ¡A sus puestos!, gritaron desesperados los oficiales. Todavía sorprendidos por el brusco devenir de los acontecimientos, los estadounidenses apenas pudieron reaccionar frente a la embestida japonesa. El puerto de Pearl Harbor se había convertido en un mar de fuego donde ardían toneladas de aceite. Una bomba perforante alcanzó el acorazado USS Arizona, con tan mala fortuna que produjo el estallido de la Santa Bárbara. La fatídica explosión se llevó por delante la vida de más de 1000 hombres. Pero todavía no había acabado la pesadilla. Una segunda oleada inició su bombardeo. Más proyectiles se abatieron sobre aeródromos y objetivos secundarios, mientras que los cazas Zero disparaban a todo lo que se movía. Una auténtica masacre. Tras este ataque, volvió a reinar la calma, pero el panorama en Pearl Harbor era dantesco. El balance para Estados Unidos fue desolador. 4 acorazados hundidos y 4 dañados. Otros 3 buques de guerra hundidos y 7 dañados. Y unos 300 aviones destruidos o dañados. Además, hubo cerca de 2.400 muertos, más de 1.000 heridos y decenas de víctimas civiles. Por su parte, Japón tan solo perdió 29 aviones, 4 submarinos de bolsillo y 64 hombres. Como curiosidad, Estados Unidos pudo atrapar a un marinero japonés llamado Kazuo Sakamaki, el que sería su primer prisionero de guerra. Tras analizar los números,
Se podría decir que el ataque sorpresa había sido todo un éxito para Japón. Podría haber habido más bajas, aunque Nagumo, quizá por ser demasiado precavido, no envió una tercera oleada de aviones para rematar la faena. Este factor ocasionó que los depósitos de gasolina, así como numerosos talleres y almacenes, quedaran intactos, por lo que la base pudo volver a funcionar al poco tiempo. Además, muchas de las naves hundidas pudieron ser reparadas al encontrarse en aguas poco profundas. Por otro lado, las unidades más modernas de la flota estadounidense, los portaaviones USS Lexington, USS Saratoga y USS Enterprise, se salvaron milagrosamente al no encontrarse en Pearl Harbor en el momento del ataque. Este es un hecho al que suelen aludir los amantes de las teorías de la conspiración, que consideran que Estados Unidos sabía de antemano los planes japoneses con el fin de favorecer un casus belli. Japón no se detuvo en Pearl Harbor, sino que poco tiempo después lanzó más ataques sobre Filipinas, las islas de Guam y de Wake, Tailandia y las colonias británicas de Hong Kong, Malasia y Singapur. El 8 de diciembre de 1941, el presidente Franklin Delano Roosevelt compareció solemnemente ante el Congreso de Estados Unidos y declaró la guerra al imperio japonés. Para el veterano político y para el pueblo estadounidense, el 7 de diciembre de 1941 sería una fecha que vivirá en la infamia. Su venganza sería terrible, como bien había pronosticado el sabio Yamamoto. Según el sistema de alianzas establecido, Alemania, que apoyaba a Japón, inició las hostilidades contra el gigante americano el 11 de diciembre. Hitler había cometido otro grave error, de los muchos que ya coleccionaba en su larga lista. Ahora se las tendría que ver no solo con el Imperio Británico y la Unión Soviética, sino también con el poderoso músculo del tío Sam. La derrota de las potencias del eje era solo cuestión de tiempo, aunque muy pocos eran conscientes de ello. Muy bien, señores oficiales, nos analizamos un poco lo que dijeron al final casi del video, sobre todo los errores que cometió Hitler de sumarse a la guerra, que no necesitaba declararle la guerra a Estados Unidos, sino que en su solidaridad aparente con sus homólogos o con sus contrapartes o con sus aliados de Japón, el 11 de diciembre le declaró la guerra. Y una cosa importante que además dijeron al final del video, un poco antes de esta referencia a la que estoy haciendo de Hitler, es que Japón no solamente atacó Pearl Harbor, sí, ese día atacó Pearl Harbor, pero hizo un ataque mucho más generalizado a muchísimas posiciones que le fueron dando un círculo de protección en torno a las islas capitales de Japón. Y fueron justamente esos otros ataques los que vamos a comentar alguna cosa en este momento, ¿sí? Atacaron a la isla de Hawaii, que está bastante más avanzada respecto a Hawái y cercana al Japón. Era un punto de sin mayor aparente, sin una trascendencia mayor, pero como posición estratégica después fue muy buena porque era un punto de apoyo para los submarinos. Invadió Filipinas, invadió muchas de las islas que estaban en los archipiélagos, ¿no? Las islas Salomón, las islas Marshall, las islas Hilbert, y todos esos pequeños archipiélagos que le daban un cerco de seguridad, y además, como bien nos dice acá, atacó después de eso, también intervino a Hong Kong, Borneo, Birmania, Singapur, y miren ustedes, ¿no?, que había causado tremendos daños ahí. A lo mejor en esta lámina, veamos si prendemos el puntero. No se me quiere prender ahora. No se me quiere prender. Bueno, en esta lámina ustedes pueden ver, ¿no?, en el mapa. Y por eso es tan importante que ustedes hagan los mapas, señores oficiales, para que ubiquen. Miren las islas Filipinas. Al norte está, un poco más al norte aparecería las islas de Japón, ¿no?, las islas japonesas. Aquí está. Y más hacia el occidente
más al oriente, perdón, están todos esos archipiélagos que nombramos y que vamos a tratar también un poco de comentar a lo largo de estas jornadas, ¿sí? Todo ese poderoso, lo que llamamos las Indias, las neerlandesas, ¿no? Y que llevó luego a batallas importantes como la batalla de Java, que algo comentaremos más adelante, ¿sí? Entonces, continuando con esto, vemos nosotros que no solamente fue esta circunstancia que vivieron los americanos, sino que además a los aliados de ellos, a los británicos, se les produjo una tragedia porque tenían muchos intereses y territorios de ultramar allá los británicos, y esto perdieron allá en el sector de Java, en el sector de Sumatra, donde está ahora el, el paso de Malaca y no de todos los, ya es en la entrada del Océano Índico. Perdieron, miren ustedes aquí, algunos buques de guerra, perdieron muchos, tuvieron muchas pérdidas allí porque no estaban preparados para afectar. Y en el aspecto político, ¿no? El efecto de la guerra, con lo que Hitler fue el 11 de diciembre a declarar la guerra a los Estados Unidos sin necesidad de hacerlo, le significó un revés más que un acierto, ¿no? Entonces, se cortó de alguna forma la expansión de China, de Japón hacia China, porque intervino también, y la entrada a los Estados Unidos fue lo más grave que le pudo haber pasado. Bien, señores oficiales, esta es la primera parte que estamos hablando, la expansión japonesa, cómo se extendió Japón, que quiso llegar inclusive como seguridad hasta las islas Hawái. Eso significa que entre Hawái y Filipinas, más o menos no es en la mitad, es bastante menos de la mitad, no es mucho más cerca a Hawái que a Filipinas, está la isla de Midway, que es el punto de expansión más grande que quisieron también luego llegar a no haber podido destruir como pretendían a la fuerza norteamericana en Pearl Harbor. Así es que esa es la expansión japonesa. Luego empezaremos a hablar de la compresión de la intervención de Estados Unidos y cómo van a ir dando saltos y saltos para poder hacer la maniobra estratégica general que le condujo al final a acercar a las islas japonesas propiamente, que tuvo que verse obligado a tirar la bomba atómica en las islas ya centrales del Japón. Hasta aquí llegamos con esta expansión de Japón, señores oficiales. Sí, en la siguiente clase empezaremos a hablar ya la batalla del Mar de Java, que si bien todavía es parte de la expansión de Japón, pero el Mar de Java queda donde está Sumatra, ¿no? Donde ya en la entrada del Océano Índico. Entonces, fue lo último que alcanzaron en expansión para conseguir estos campos petrolíferos que les den energía. Y una cosa importante que hablaremos la próxima jornada es la operación Doolittle. Pero eso será en la próxima jornada. Hoy me despido nuevamente, les dejo aquí con mi teléfono, mi correo. No dejen de hacer los mapas. Una cosa adicional, señores oficiales. Les he puesto por cuerda separada en la plataforma Moodle los URL de los videos que tienen que ver. Hay videos que tienen que ver y uno de ellos es precisamente del teatro que vimos en las últimas jornadas, el teatro del Mediterráneo y del teatro del Atlántico, que ya les había advertido. Son unos videos de unos 40 y algo de minutos, es importante que vean para que comprendan bien la maniobra. En estas jornadas que veremos la batalla del Pacífico, vamos a mandar también 3 videos largos, así, ¿no? Uno sobre Midway, que les le encargaré la próxima jornada o la subsiguiente, y 2 sobre Leyte, la batalla más grande y más fuerte en el teatro del Pacífico y en la historia de las guerras navales. Bien, señores, hasta aquí llego, ¿no? Que tengan muy buenos días.